Muy bien. Entonces vamos a hablar del orden del reino. Orden. ¿A cuántos les gusta el orden? Nada más a 3, ok. Los demás no les gusta el orden. ¿Sabes que cuando a nuestro alrededor está todo desordenado, qué significa? ¿Qué dicen las neurociencias ahora y toda la ciencia actual, como que están descubriendo el hilo negro? Y está bien, ¿verdad? Entender lo que está pasando, pero eso ya lo hablaba la Biblia. ¿Y qué pasa cuando hay un desorden alrededor de una persona? Cuando sus cosas están en desorden. ¿Qué sucede? Así está su cabecita, su mente. Así es que si los chones por allá, los calcetines por allá, los pantalones por allá y todo el cuarto está en desorden, así está acá. De ahí viene todo. Entonces tenemos que traer una reforma total acá, ¿verdad? Porque si no, voy a tratar la vida de esa manera. Mis decisiones van a ser de esa manera también. Todo lo que yo haga, lo que yo administre va a ser de esa manera. Entonces necesitamos comprender el orden del reino de Dios. Hay dos sistemas que ya están en nuestras vidas. Uno es en el que nacimos, ese es el sistema del mundo, todo el sistema de cosas que gobierna el mundo, ¿verdad? Cultura, tradiciones, gobierno, empresa, finanzas, política, educación, todo eso son sistemas que las naciones, los países, las sociedades establecen pues para funcionar, ¿verdad? Como sociedad. Pero todos los que liderean cada una de esas áreas, la gran mayoría, la gran mayoría, no son hijos del reino, no conocen los principios de Dios, no están bajo los valores del reino, los valores morales del reino, ¿verdad? Y entonces siempre va a manifestarse la corrupción, siempre va a manifestarse porque es un principio, dice la escritura en Gálatas capítulo 6, que el que siembra para la carne cosechará corrupción. Entonces, cuando hay corrupción en algún sistema, en alguna esfera de la sociedad, estamos viendo que tiene su origen en la carne, que tiene su origen en un sistema que no viene de Dios, y por eso se está manifestando la corrupción. ¿Me explico? Entonces, ese es el sistema del mundo en el que vivimos, en el que aprendimos muchas cosas. Pero luego viene el sistema del reino de Dios, y el sistema del reino de Dios es una serie de factores, de leyes, de principios, de cosas que se conciben para vivir una vida diferente. Y Jesús dijo que nosotros seremos la luz de este mundo. Así que nosotros somos llamados a traer cambios, a reformar los sistemas de la sociedad. Y ese es un trabajo para la iglesia. Por eso es que nosotros estamos aquí aprendiendo, pero nuestro llamado es a ir, ¿verdad?, a las personas, porque ahí encontraremos que el mundo está gobernando en sus mentes, está gobernando en sus decisiones, en su manera de pensar, en sus actitudes, en sus resultados, en cómo administran los recursos. Todo eso vemos y a veces nos da dolor ver a los que amamos, a los que están cercanos a nosotros, cómo su vida se les va. Y salen de un problema y ya se metieron a otro, y ya están en otro, y ya están en otro, y su vida es un problema. Y nos duele verlos y decimos, Señor, ayúdalos, Señor. Y estamos orando y está bien orar por ellos, pero hay que hacer algo más. Y debemos de ser luz. Amén. Entonces, el sistema del reino ya opera en ti y tienes que descubrirlo. Y quiero hablarte de este orden. Mira otra cosa también, vamos a establecer algo. En un principio, en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo podemos poner, por favor, Juan Carlos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, y había tinieblas, ¿no? Entonces, tres cosas que estaban ahí en la tierra, Dios todavía no creaba, solamente está, pero todos los elementos que iban a crear, ¿verdad? Las cosas, pero Dios todavía no hablaba. Entonces todo estaba vacío, en tinieblas y en desorden.
¿ok? Esa es una condición donde necesitaba intervenir Dios y Dios habló y comenzó a crear todo. Y se hizo la luz. Lo primero que se establece fue que viene la luz y la luz en la Biblia es la verdad, es la luz de los hombres. Entonces Dios necesitaba intervenir en eso creado, meterse ahí para traer luz a lo que estaba en tinieblas, traer orden a lo que estaba en desorden y traer plenitud a lo que estaba vacío. Él es el único, por diseño, por creación, que puede llenar todo en todo. Amén. Entonces, Él comienza a crear los sistemas, le habla a los mares, ese es un ambiente, ese es un sistema, y le dice a los mares, produzcan seres vivientes. Los ambientes tienen la capacidad y el poder de crear vida y de sostener vida. Ese es el diseño de Dios. Y le habló a la tierra igual, produzcan seres vivientes. Pero cuando ya terminó de diseñar todo en la tierra y de declararlo con su palabra y de traerlo a la existencia, entonces dijo, algo falta en esta creación y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó a Adán y lo puso por encima de lo que él había creado para gobernar sobre toda la creación. Tremendo, ¿verdad? Quiere decir que Adán tenía características en su diseño, en su diseño, en su creación, tenía características para poder cumplir ese propósito de gobernar, de dominar en la creación. Así es que el llamado de Adán era ser luz en este mundo. Llena la tierra y sojúzgala, o domínala, gobiérnala, adminístrala, dirige todo. Y fíjate cómo es la cosa. Dios lo pone en un lugar espiritual llamado el Edén, que está conectado con un lugar natural, porque hay árboles con frutos que él puede tomar, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y 2. Y entonces dice que lo puso en el huerto de Edén, y Edén significa lugar de la presencia, ambiente de la presencia de Dios. Quiere decir que no le habló a los mares para producir al hombre, y no le habló a la tierra para producir al hombre, aunque tomó elementos de la tierra. Pero la esencia del hombre fue creada por Dios. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Me expliqué? ¿Sí? Y entonces no le habló a esos ambientes que él había creado. ¿A quién le habló Dios para crear al hombre? ¿A quién? A sí mismo se habló. Hagamos al hombre. Entonces nosotros venimos, o el ser humano viene de un ambiente mayor de vida. Y por eso dice la escritura en Génesis 2 que lo puso en el huerto del Edén para que labrara la tierra y la trabajara. Entonces esto significa que el primer ser humano creado por Dios fue puesto en un ambiente de la presencia de Dios. Ahí es donde estaba el sustento de su vida. Si un hombre no tiene la presencia de Dios, no va a poder vivir, no cumple su propósito. Es como sacar a un pez del agua. Si sacas al pez del agua, se va a morir. No fue diseñado para respirar el oxígeno del ambiente. Fue diseñado para tomar del oxígeno del agua. Así está su diseño, su cuerpo. Nosotros fuimos diseñados, o Adán, el primer hombre, fue diseñado para vivir su propósito, para tener plenitud en el ambiente de su presencia. Y yo siempre digo esto, aprovechando que hay jóvenes aquí, pero fíjate cómo es, Adán tiene la presencia de Dios, tiene la imagen y semejanza de Dios. Y cuando lo coloca ahí en el huerto y le da un trabajo para hacer, le da una responsabilidad, le da su presencia, en ese momento está listo. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el momento de casarse. Ese es el momento de formar una familia. Cuando tiene identidad correcta, cuando tiene la presencia de Dios operando en él, ¿verdad? Y tiene un trabajo que hacer. Tiene bien claro su propósito. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, así es que ahí es el momento de casarse. Así es que chicas, jóvenes, si tienes un prospecto en mente, asegúrate de que tenga la presencia de Dios.
Asegúrate de que tenga la identidad correcta. Asegúrate de que tenga un propósito bien claro, que él tenga su propósito bien claro, un trabajo por hacer. Si esas tres cosas están en él, entonces es un buen candidato. Y nadie dijo amén, pero así es. Si es que el güero ese, pues sigue orando por él, pero no des pasos al más allá. ¿Verdad? Bien, regreso al tema. Entonces, el orden divino, el orden del reino de Dios, viene a través de Jesús. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el sistema del reino ya está por revelarse, el orden del reino ha venido, se los voy a enseñar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así es que el Evangelio en el que hemos creído debe de tener resultados poderosos de transformación en nuestra vida. Si este año que terminó, yo no avancé, yo no crecí, yo no me convertí en algo mejor, en alguien mejor en alguna área de mi vida, Cristo abarcó más en mí en alguna área de mi vida, o en dos, o en tres, pero cuando menos en una. Y yo me evalúo y me veo al espejo y digo, honestamente, creo que eché pasos para atrás. Entonces yo necesito hacer algo este año. Amén. El orden de Dios en todas las cosas, ¿ok? Así es que empecemos con Efesios capítulo 5 en el verso 15. Voy a leer dos versiones, la versión Reina Valera 60, Efesios 5:15. Dice Efesios 5:15, mirad pues, ¿cómo? Con diligencia, cómo andéis o cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lea el versículo que sigue, pastor. Ok. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Ok. Ahora mira la versión Nueva Traducción Viviente. Esa no la tenemos en sí. Ok. Verso 15 al 17. Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Todos los sabios digan amén. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿verdad? O su voluntad. Entonces dice aquí que nosotros estamos para aprovechar el tiempo, para aprovechar las oportunidades. Y necesitamos tener cuidado porque estamos en un proceso de transformación cada día, cada momento, para establecer la cultura del reino, el sistema del reino y el orden del reino en nuestras vidas. Y por eso está diciendo aquí, ahora tengan cuidado de cómo viven. Pregunto, o pregúntate tú, ¿cómo vivo? Haz un recuento de las cosas que haces cada día. ¿Cómo vivo? Y en la mayor parte, nada más haz un corte de un día. En el momento en que te levantas y te vas a dormir, haz ese corte nada más. De ahí a acá, en que te levantas un día de rutina, cotidiano, el día donde tienes más actividad intensa. Y en el contexto en que tú vives, casados, bueno, a lo mejor los hijos, el trabajo, los que son solteros, la escuela, haz un corte ahí y date cuenta cómo vives. O sea, ¿qué haces en ese tiempo que tienes? ¿A qué hora te levantas? Si entras muy temprano a la escuela o vas al trabajo o llevas a los chicos a la escuela, haz un recuento de todo eso y analiza cuántos tiempos y espacios tienes ahí vacíos que no aprovechas. Ahora, si un joven se levanta a la 1 de la tarde y entra a las 3 de la tarde a la escuela, ¿sabes cuánto tiempo estás desperdiciando?
Mucho, mucho tiempo. Ahora entiendo que los adolescentes duermen mucho, eso lo entiendo. Están en proceso de que se estiran los huesos, los músculos, eso causa mucho cansancio, pero no es un pretexto para dormir hasta la 1 de la tarde. ¿Para qué me trajiste, mamá? Ok. Fíjate entonces, tengan cuidado de cómo viven, porque cada minuto del día es un tiempo que Dios te regala a ti. Te da salud para que lo tengas. El tiempo es un recurso. No es lo mismo tener 15 años que tener 60. No es lo mismo. Pero nosotros podemos entender el tiempo para aprovecharlo mejor. Hay quien piensa que tiene muchos años por delante. Cuando yo llegue a los 50, a los 60, no, ya ahí adelante me pongo activo. Ahorita hay que darle rienda suelta porque soy joven. ¿Me explico? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La administración efectiva del tiempo es una de las señales de nuestra nueva naturaleza. Cuando alguien nació de nuevo, tiene que haber cambios en 5 áreas de su vida. En lo práctico, nosotros tenemos un evangelio práctico. Enseñamos la doctrina, nos metemos en la adoración, creemos en el Espíritu Santo, nos gusta mucho meternos en esos ambientes del Espíritu, los dones, la interpretación de lenguas, tú sabes lo profético que sale de este lugar y todo eso nos gusta mucho, pero también el Señor nos ha enseñado a ir al otro lado de la balanza para hacer práctico y efectivo lo que hemos creído. Dice Santiago que si tu fe no la llevas a lo práctico, no haces cosas de fe, no haces obras de fe, entonces es una fe muerta. Entonces todo lo que has creído, llévalo al terreno de las acciones. 5 cosas que deben de notarse en nuestra vida. Número 1, calidad de mis decisiones. Dice aquí, tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios. La calidad de tus decisiones. Ten cuidado. Saquen el mayor provecho de las oportunidades. ¿Qué decisiones estás tomando? Esta semana que pasó tomaste decisiones y algunas de ellas te llenaron de culpa. Cuando la culpa viene, no fue una buena decisión. No edificaste, no construiste, no ayudaste a extender el reino. No fue para algo que tu familia iba a avanzar. Mala decisión. Número 2, actitudes, la calidad de tus actitudes. ¿Cuáles son tus reacciones ante las cosas que suceden? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante el clima, ante el frío, ante una noticia que tal vez sea falsa combinada con verdad? Y vienen las redes sociales así. Ahora viene otra pandemia. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Qué actitudes tienes en tus relaciones cuando estás recibiendo algo negativo de alguien? ¿Cómo le haces? Porque la calidad de tus actitudes va a definir, va a mostrar si eres luz, va a mostrar si estás avanzando, si estás creciendo. La calidad de tus relaciones, cómo te relacionas, ese es el número 3. Decisiones, actitudes, relaciones. ¿Cómo me relaciono? Puedes ponerme 2 Corintios 5, 16 y 17. ¿Cómo me estoy relacionando? Fíjate, si fuimos diseñados para ser luz, fuimos diseñados y vueltos a ser, ¿verdad?, en Cristo Jesús para reformar sistemas. Entonces, en mis relaciones, la gente que se atreve a relacionarse conmigo debe de ser edificada. Porque
si dice, oh, lo peor que me ha pasado es conocer a esta persona? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien podría decir eso de un hijo de Dios? No debería. ¿Me explico? No debería. Yo tengo que asegurarme que mis relaciones sean de edificación. Dice aquí, porque de hoy en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora, ¿cómo me relaciono con el mundo? La palabra conocer, a nadie conocemos según la carne, Pablo se refiere a la palabra relacionarse. De hoy en adelante ya no me relaciono según la carne. Hay un problema, no me voy a relacionar con el problema según la carne, según el espíritu. Ahí está el problema, ahí está la crisis. ¿Qué lo ocasionó? ¿Dónde está el origen? ¿Qué fue una responsabilidad mía? La asumo. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo le hago? Me estoy explicando, pero me estoy relacionando con el problema espiritualmente y sabiamente, no según la carne. Y los apóstoles se relacionaron con Jesús según la carne porque ellos no habían nacido de nuevo. Tenían sus arranques. Pedro le reclamaba al Señor. Pedro quiso ser más bueno que Dios con Jesús. No, Señor, que no te suceda eso. Y Jesús le dice, aléjate de mí, no ves las cosas del Espíritu, ves las cosas de los hombres. Entonces no se relacionaban, pero después, dice Pablo, pero ahora, si aún con Cristo nos relacionamos así, ahora ya no lo hacemos. Entonces, nosotros nos relacionamos con el mundo entendiendo qué hay detrás de las cosas que suceden, entendiendo qué es el origen de las cosas y vemos desde una perspectiva diferente. Una de las funciones de nuestro espíritu es la conciencia. Ahí es donde opera la fe. Por la fe entendemos. Y esa palabra habla de estar conscientes. Entonces, mi conciencia, cuando yo ya nací de nuevo, hay una conciencia que me está diciendo las cosas que no se ven, pero me da entendimiento para entender. Aunque está la enfermedad, la fe me dice, ah, pero Cristo se llevó las enfermedades. ¿A quién le crees? Ay, qué difícil porque está ahí el síntoma. ¿A quién le crees? ¿Me explico? Tus relaciones. ¿Cómo te relacionas con la gente? Si te ofendió, tú le ofendes. ¿No puedes perdonar? ¿No puedes bendecir a la persona porque te hizo mucho daño? ¿Cómo te relacionas? La calidad de tus relaciones va a mostrar el orden que está llegando a tu vida, si está llegando el orden del reino o no. Número 4, la calidad en que administras los recursos. Y él nos está diciendo aquí, Pablo, aprovechen el tiempo, regresando, ¿verdad? Al verso 16, Efesios 5, 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días, aprovechando bien el tiempo. Ese es un recurso. ¿Cómo administramos los recursos? Todos tenemos recursos, todos. Y si no enseñamos a nuestros hijos a administrar correctamente los recursos, vamos a tener problemas. Enseña al joven en su camino, pero la palabra joven ahí que traduce Proverbios es niño. Enséñalo desde niño y cuando sea grande no se apartará de su camino. Pero si yo le sostengo todo, le proveo todo, le doy todo, le hago todo, su voz para mí es una orden, entonces estoy creando un monstruo. De verdad. Y cuando sea grande, me va a avergonzar. Y a veces no tan grande. ¿Cómo administramos los recursos, el tiempo, la calidad en que tú administras los recursos?
se nota que el orden del reino ya llegó. Te estoy hablando de metas a alcanzar en este año. Porque yo mismo escucho la palabra y digo, en estas áreas me falta y voy a tener que meterme más al fondo. La ley de la profundidad dice que en el tema que tú profundices más, lo vas a dominar. Al que le dediques más tiempo, lo vas a dominar. Así es que yo necesito dedicarle más tiempo a la palabra, más tiempo a los principios, más tiempo a la relación con Dios, porque de ahí va a salir todo lo que yo necesito para gobernar y dominar lo que me está gobernando y dominando. ¿Cómo administramos el tiempo? La calidad de administración de los recursos, el tiempo, las relaciones, mi salud. ¿Cómo administro yo todo eso? No te quiero echar a perder la rosca mañana, pero ¿cómo administramos lo que comemos? Amén. Mañana termina Guadalupe Reyes. Ok. Tengan cuidado cómo viven. Y número 5, prioridades. Tus prioridades. Analiza cómo están tus prioridades este año. Así es que están decisiones, actitudes, relaciones, administración y prioridades. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es necesario atender a tu familia, cuidar a tus hijos, cuidar al marido, el esposo cuidar su trabajo, hacerlo con dedicación, hacerlo con excelencia. ¿Es necesario hacer eso? Sí, sin dejar de hacer lo otro. No me debe absorber tanto tiempo eso que yo deje la fuente, porque la fuente es Dios. Así es que yo debo apartar ese tiempo para Dios, el necesario, el importante, todo el tiempo en mis pensamientos, todo el tiempo Él moviéndose en mí. Porque cada cosa que voy a hacer, dice aquí, tienes que tomar decisiones no como un necio, sino como un sabio. Y si yo nací de nuevo ya y el orden está llegando a mi vida, yo cada vez soy más sabio para tomar decisiones. Amén. Ya no vivo como necio. ¿Cuántos recursos se iban por allá? ¿Verdad? Y de repente hacía la lista de cuánto me gasté en medicinas y digo, válgame, con esto pongo una farmacia. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Decisiones, actitudes. ¿Qué más? Relaciones, ¿qué más? Administración de los recursos y prioridades. Colosenses 1:9 al 10. Vamos un poco más veloz. ¿Alguien está aprendiendo? Colosenses 1:9 dice, voy a leer la versión contemporánea, dice, por eso nosotros, el día que lo supimos, ¿qué supo? ¿Qué supo Pablo? Bueno, que las iglesias que estaban en Colosas, levantándose en esos lugares, había fe y había amor entre ellos, estaban creyendo, se estaban multiplicando las iglesias y eso les llenó de gozo, pero no era suficiente. No era suficiente el informe que le llegaba a Pablo. Pablo, están creyendo muchos. Mira, iglesias acá y en toda la ciudad de Colosas hay iglesias que están surgiendo, están creyendo en Cristo. Y eso le llenó de alegría. Pero dice aquí, también por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Verso 10. Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que hay 3 cosas que deben reflejarse en mi vida, ¿verdad? Y que tienen que ser una prioridad. ¿Cuál es la primera?
Aquí dice el verso 10, para que vivan como es digno. Si no, no estoy viviendo como es digno. Estoy viviendo indignamente. No hay engaño ahí. Dios no puede ser burlado. Yo puedo hacer lo que quiera de mi vida y pretender que con una oración Dios me ayude, me bendiga, me respalde, y estoy viviendo indignamente. Y dice aquí, para que vivan como es digno del Señor, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Todo lo que viene de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada instrucción, cada principio, cada revelación, la creí, obedécela y vas a andar como es digno. 2, produciendo fruto de toda buena obra. Produce fruto de toda buena obra. Y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitas asegurarte que hoy tienes más conocimiento de Dios, tienes más relación con Dios que el año pasado. Y hacer una evaluación y llegar a un punto de decir, bueno, mi relación con Dios es buena hoy. Empecé así como en este nivel. Estaba decepcionado, muchas cosas. Y hoy estoy con una fe mayor, pero no es suficiente. Tengo que avanzar más. Hebreos 11:6. Vamos, Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. No me contestes, pero te voy a hacer esta pregunta. En este año que terminó, en algún momento de crisis, de salud, de dinero, de pareja, de lo que sea, te angustiaste tanto que pasaste por alto que Dios estaba ahí contigo. ¿A alguien le pasó? No me digas. Dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y ahí está, ¿verdad? Él está con nosotros todo el tiempo, aún en nuestras malas decisiones, Él está con nosotros y me sigue amando porque Él es bueno. Aún si caí, aún si tomé mala decisión, aún si mis actitudes, aún lo que sea, mi corazón expresó cosas carnales, Dios está ahí, me ama y Él es bueno. Amén. Y entre más pronto yo lo sepa, por eso dice, me interesa mucho, dice Pablo, que crezcan en el conocimiento de Dios, que sepan que Él es bueno, que sepan que con arrepentimiento hay solución, que sepan que pueden levantarse y seguir avanzando, que lo sepan porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él no es como nosotros. No, ya le dije una vez, yo solamente digo una vez. ¿Has conocido gente así? No, pues no conoces el principio de repetición. Y más a nuestros hijos, todos los días hay que decirles lo mismo, decirles lo mismo, decirles lo mismo. Así aprendieron el lenguaje español, así aprendieron a conducirse en la vida, así aprendieron a través del principio de repetición. Y Dios le dice a Josué, no se aparte este libro de la ley de tu boca de día y de noche, lo hablarás, lo repetirás, lo repetirás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a concluir con esto. Un versículo más, Salmos 27:4. David sabe lo que es esto, sabe cuál es su prioridad y escribe este salmo, el Salmo 27, y dice, una cosa he pedido al Señor y esta es la que buscaré. Di conmigo, esto es lo que buscaré este año. Con más ímpetu, como estás empezando el año. Esto es lo que buscaré este año. Decláralo otra vez. Esto es lo que buscaré este año. ¿Qué buscarás?
que more, que habite yo en la casa del Señor, en la presencia del Señor. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Eso es una prioridad en mi vida. Tengo una vida, tengo un trabajo, tengo mis hijos, me preocupo por ellos, me preocupo por mi casa, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, tengo todo alrededor que quiero yo, ¿verdad? Que amo. Pero hay una cosa que rebasa todo eso. Y eso es lo que le he pedido al Señor. Y buscaré, que yo permanezca que esa habitación, yo me he convertido en habitación de Dios, que yo permanezca, ¿verdad? Que el Dios que me habita me asegure que todo el tiempo yo le permita fluir. Y que yo diga, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Te imaginas eso? Tú no sabes qué cosas vas a enfrentar este año. Nadie lo sabe. Hay cosas que puedes evitar si tomas buenas decisiones. Esas sí las puedes evitar. Si comienzas a tomar buenas decisiones en lo que gastas, en lo que inviertes, en cómo son tus relaciones, tu salud, todo eso, inviertes a futuro y te vas a evitar muchas situaciones, muchas. Y vendrán otras que no son causa tuya, no las provocaste, no son consecuencias de tus decisiones y serán pruebas, desafíos, retos, pero te agarrarán bien parado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás firme, porque estás seguro, porque tu fe te sostiene, porque el Señor te sostiene, porque tus pensamientos han sido reformados, tu sistema de creencias ha sido reformado. Ya no piensas como pensabas antes. ¿Por qué? Porque estás en la presencia del Señor. Inquirir quiere decir usar todos los recursos para indagar y tratar de llegar al conocimiento total de algo. O sea, inquirir implica compromiso, inquirir implica desafíos y retos y hacerlo, acciones, decisiones. Usar todos tus recursos para indagar, para llegar al conocimiento de algo o de alguien. Así es que nuestra relación con Dios ahí está, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la vas a cultivar? Y concluyo con esto. ¿Qué es una prioridad? Lo primero, lo que está en primer lugar en tu vida. A veces no estamos conscientes y actuamos y hacemos cosas y los que nos ven alrededor dicen, oh, mira, esa es su prioridad. Está pensando todo el tiempo en eso. Eso es lo que hace, eso es lo que le angustia, le preocupa, le aflige. Entonces la prioridad la tienes que ver, o las prioridades, bajo estas tres cosas. Lo primero, lo que está en primer lugar en tu vida, estés consciente o no. Lo que tiene más valor, a qué le das valor en tu vida. Y lo principal, lo que estimas más, lo que tú consideras que es principal en tu vida. O lo más importante. Entonces, una prioridad es lo primero, lo que tiene más valor y lo más importante. ¿Quién puede ocupar ese lugar? Se supone que Dios, ¿verdad? Porque si Él ocupa ese lugar en tu vida, que sea lo primero, el de más valor y lo más importante, ¿sabes qué? Entonces toda esa plenitud te llena y entonces sí, tus relaciones van a ser beneficiadas. Tus hijos van a ser bendecidos. Tu negocio va a ser bendecido. Tus relaciones familiares y de amistad van a ser bendecidas, porque tú tienes una prioridad. Lo primero, lo más importante, lo que ocupa el primer lugar en tu vida es la presencia de Dios y esta buscaré este año. Está diciendo el salmista, una cosa le he pedido al Señor. Ahora tenemos puerta abierta, Cristo nos abrió la puerta, podemos entrar confiadamente al trono.
sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que lo primero, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, estoy orando para que Dios les conceda sabiduría, revelación, entendimiento, inteligencia, para que sepan que estas cosas tomen el orden correcto en sus vidas. Lo que está en primer lugar, Dios. Antes de comenzar a angustiarme, antes de comenzar a preocuparme, antes de comenzar a enojarme y hacer y deshacer, hey, voltea a verlo a Él. Lo que tiene más valor. ¿De veras consideras que Dios es valioso? ¿De gran estima? Y por supuesto que yo no estoy diciendo, ni tampoco Dios quiere que lo diga, ni Él tampoco lo dice, que dejes a un lado a tu familia y descuides a los tuyos. Por supuesto que no. Pero cuando tú vas a la fuente, que es Dios, la fuente de sabiduría, de inteligencia, de poder, de autoridad, entonces tú puedes ayudar a los tuyos a cumplir su propósito en la vida y formar generaciones que van a ser poderosas, estableciendo el reino en ellos. Lo primero, lo que tiene más valor, lo más importante. Así es que el orden del reino es poner en el debido orden los diseños de Dios. El mayor secreto para vivir eficazmente en esta vida es entender el principio y el poder de las prioridades. Si entiendes las prioridades, vas a ser muy efectivo, porque Dios es un Dios de orden. Así estableció la vida. Así que bueno, este año, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? Tus decisiones. ¿Quieres meterte más con Dios? Él estableció un diseño, un modelo que te puede ayudar. ¿Cuál es ese? ¿Cómo me puedo yo meter más con Dios? ¿Cómo puedo conocer más de Dios? ¿Cómo puedo aprender más de Dios? La iglesia, discipulado, enseñanza. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan congregantes que vayan cuando quieran a la iglesia. Dijo eso. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Y nos hemos propuesto este año hacer discípulos comprometidos. De repente tu sistema va a ser violentado, confrontado, si hay un sistema ahí que todavía no es del reino en algún área. Y a lo mejor le dices al pastor, oh, pastor, sí me gustaría, pero tengo una vida y tengo tantos compromisos. Espéreme. Ok. Pero el llamado se les hará. Amén. Porque nos interesa mucho, mucho que crezcas en el conocimiento de Dios. Nos interesa mucho no ser una iglesia de alto mantenimiento. ¿Cómo es eso? Pues ahora ya se descompuso esto. Ahora ayúdeme con esto otro. Ahora ore por mí. Ahora esto. Ahora el otro. ¿Qué no sería mejor que tú y yo aprendiéramos juntos a librar esas batallas y luego ayudar a otros que no conocen a Dios? Amén. Ese es el mandato divino, ese es el mandato de Jesús. Hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días. Así que nos vamos a asegurar que su presencia esté con nosotros si nosotros estamos haciendo discípulos y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nos aseguramos que la presencia esté con nosotros. Amén.